Listo, ha dado inicio a la grabación. Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy responderemos a la pregunta ¿cómo será la educación del futuro y cuál será el rol del docente en este escenario? Nosotros somos Edson Steven Vargas Bosa, Jesús María Cardona Zapata y Diana Catalina Valdivieso. Vamos a abordar la pregunta desde los siguientes contenidos. Inicialmente, hablaremos de la evolución del rol docente y la identidad profesional. Seguido a esto, hablaremos de los nuevos escenarios conceptuales, el maestro ignorante y otras perspectivas. Finalmente, abordaremos nuevos escenarios prácticos, docencia híbrida y escuela expandida. Demos inicio con Edson. Muchas gracias, Diana, y buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar primero de la evolución del rol del docente y la identidad profesional. El maestro se configura como un profesional reflexivo a partir de los nuevos escenarios conceptuales y prácticos, y van más allá de la transmisión de conocimientos. Entonces, tenemos un ciclo de la evolución del maestro, donde el maestro evalúa, analiza el escenario, el contexto educativo. Seguido a esto, evoluciona el rol, se adapta a su rol para satisfacer la necesidad cambiante, dependiendo del contexto en el que se encuentra. A partir de allí, aplica nuevas estrategias, implementa cambios dentro del aula. Seguido de esto, reflexiona sobre los resultados, evalúa la efectividad de los cambios y procede a iterar dentro del proceso. Y este ciclo pues, va dando estructura a la identidad y la evolución del docente. Dentro del proceso de evolución del rol del docente, hay una metamorfosis, como mostramos allí. Ah, Inicialmente, el docente es transmisor de conocimiento, es el que imparte conocimiento y hay una relación vertical con el docente, con los estudiantes. Pero el docente tiene que ser reflexivo y crítico en su práctica. Debe considerar las creencias y el entorno en el que se encuentra, tanto de sí mismo y a quienes le va a impartir el conocimiento. Debe mantener unos principios éticos y morales dentro de la profesión, porque la idea es que el conocimiento que se imparte se va a aplicar, pero debe tener un sentido que sea beneficioso para la comunidad. El docente también es una persona que inspira y debe tener en cuenta el cambio que están presentando los estudiantes y el crecimiento. Debe tener, para poder inspirar, debe tener conocimiento de sí mismo y apropiarse de su personalidad. Y por último, el maestro en esta metamorfosis es un maestro transformador que también motiva y guía a los alumnos para que alcancen el máximo potencial, que no se trate solamente de evaluar y entregar calificaciones, sino que los estudiantes tengan um, un desenvolvimiento efectivo en la sociedad. Esta evolución del rol docente y para definir la identidad profesional requiere un desarrollo de habilidades. El maestro del siglo XXI desarrolla valores y actitudes que deben acomodarse a la situación actual en la que se vive, habilidades tecnológicas, habilidades culturales, habilidades lingüísticas, valores como la empatía, la solidaridad y actitudes que van básicamente desde la disposición para presentarse ante los estudiantes. Tiene que tener orientación al servicio a los estudiantes y debe ayudarlos también a descubrir qué significa el éxito para los estudiantes. Como mencionaba anteriormente, no solamente obtener las mejores calificaciones, sino que el conocimiento vaya orientado hacia el proyecto de vida, que eso también puede ser una forma de percibir el éxito. Es un facilitador del aprendizaje, no solo transmite, sino que es mediador en el aprendizaje. Sin embargo, en esta facilitación del aprendizaje no se debe olvidar que el docente o dentro de la relación docente-estudiante dentro del aula y los diferentes ámbitos educativos, tiene que haber una jerarquía. No es directamente una relación vertical de que el docente está arriba porque es el que tiene conocimiento y los estudiantes abajo, sino también debe haber una horizontalidad y el docente debe evidenciar que existe una jerarquía
para que se mantenga también ese respeto hacia él. Como nos decía, o como citamos aquí a Beihart y Rosdi, la identidad es un elemento que puede responder a quién soy yo ahora. Y este concepto de quién es en este momento o en un momento específico el docente se determina por diversos factores. Dentro de la identidad docente también el maestro es un profesional reflexivo. Debe ser capaz de examinar críticamente su práctica y documentar. En esa documentación pues, se hace un análisis de las áreas de oportunidad que tiene y pues seguir potenciando sus habilidades. Dentro de esta reflexión se tiene que tener en cuenta el contexto sociocultural, debe mantenerse o vincularse con la investigación para poder aplicar de forma efectiva ese conocimiento. Y debe tomar decisiones informadas, que sean pedagógicas, éticas y que respondan a las necesidades del contexto en el que se está desenvolviendo, ya sea urbano, rural y también dependiendo de unas necesidades de los mercados laborales. La identidad del profesional docente se da o se determina por diferentes factores intrínsecos y extrínsecos al docente. Olave nos indica que es múltiple, cambiante y evolutiva. Se nutre de otras identidades, tanto personales, culturales, sociales, y está afectada por diversos factores. Dentro de la identidad personal es quién es el docente, desde todo el desarrollo de su vida, su infancia, su adolescencia, la identidad cultural que se adquiere por el entorno en el que crece, en el que vive, tiene una identidad social que se define por las personas con las que comparte y pues en el lugar donde se desenvuelve, una identidad profesional que se determina por los estudios que realiza y con las personas que comparte, también los docentes de los que recibe el conocimiento. Factores políticos como las instituciones que dictan pues, las leyes, también eso define la identidad y la competencia o los límites que puede llegar a tener el docente. Los factores sociales, dados por el contexto, dados por las personas a las que les presenta el conocimiento y cómo recibe él también su propia retroalimentación, y los factores económicos, depende de la situación económica en la que se presente el docente, también va a definir su identidad. No es lo mismo una persona que cuenta con o que trabaja en una situación donde hay recursos económicos bastante altos que en un entorno donde los recursos económicos son más limitados. De todas maneras, el docente tiene que definir su identidad y sus posibilidades, teniendo en cuenta todos estos factores para hacerlo de la mejor manera posible. Dentro de esta identidad también se tiene que tener en cuenta emociones que presenta el docente. Podemos verlo más o menos como si fuera un iceberg, donde algo es visible, pero hay unas cuestiones o unos factores que no son tan visibles para las demás personas. Buitrago y Cárdenas nos dicen que las emociones del maestro son centrales en su rol. Entonces, los maestros son humanos, son vulnerables y depende, sus emociones van a transmitir lo que saben y van a ser percibidos de cierta manera por las demás personas, padres, estudiantes y otros docentes. Olave nos dice que es necesario reconocer la humanidad y tienen derecho a equivocarse, porque si no se reconoce pues esa humanidad y ese derecho a equivocarse y esa posibilidad de que se cometan errores, sucede que la gente pues como tiende a ver al docente como un estereotipo o a los docentes como con reglas definidas, entonces pues se va a limitar a la visión que se tiene, como que el maestro es visto como que siempre es moralmente correcto o siempre va a hacer las cosas de forma adecuada y el docente no se puede salir como de ese rol y ese papel, pero también hay que tener en cuenta la humanidad y la dimensión emocional del maestro. Dentro de la
de esta evolución hay un sendero que se puede recorrer y hay algunas estaciones que se mencionan aquí, para que el docente pueda ir definiendo y mejorando, definiendo su identidad y mejorando su práctica. Entonces, en el proceso individual y colectivo debe reconocer la importancia de las experiencias personales y grupales en la formación de la identidad. La siguiente estación es la práctica y la experiencia. Debe participar activamente en actividades profesionales para ganar experiencia y práctica. Seminarios, foros, diplomados, cualificación en posgrados. Debe haber una reflexión y una formación. Se debe reflexionar sobre las experiencias y participar en el aprendizaje continuo para mejorar las habilidades. Y también es muy importante la colaboración docente y la interacción con sus pares, que se trabaje con colegas, que se comparta conocimiento y también de allí se define una identidad profesional colectiva. A partir de esa colaboración docente es cuando se puede decir que si hay una identidad de un sector, ya sea local, de los docentes, se puede hablar de que hay una escuela porque se conoce que en un sector específico de algún lugar, de algún país, se está enseñando de una forma específica y de allí pues van a salir nuevas metodologías para poder enseñar y no se realiza de forma aislada. Dentro de los nuevos escenarios educativos, el docente debe también entender que hay una diversidad, aceptar las diferentes culturas, las perspectivas que tengan los estudiantes y las personas con las que se desenvuelven. La digitalización es muy importante, hay que integrarla dentro de la práctica y hay que aplicarla para la educación. La interculturalidad también se debe promover, se debe transmitir la interculturalidad de tal manera que se eviten o que se canalicen situaciones como el bullying, para que las personas o los estudiantes entiendan el sentir de cada quien desde su propia ideología, desde su propia cultura, desde su raza y desde su manera de desenvolverse en el mundo. Otras habilidades o otro requerimiento que tiene el docente es que hay unas demandas globales y que debe prepararse para los desafíos del mundo. ¿Cómo? Pues desarrollando, cualificándose cada día, según las tendencias y las demandas que se estén presentando. El maestro debe aprender constantemente a articular saberes e innovar desde la reflexión. Eso con el ciclo que se mencionaba, que yo estaba pues mencionando al principio. Retos y posibilidades. Dentro de los retos está la transformación de la escuela en comunidad de aprendizaje, que no se realice de forma aislada, sino que haya un trabajo interdisciplinar. Se debe articular la teoría y la práctica, que lo que se esté transmitiendo se tome, desde luego, desde una teoría, desde autores que estén bien referenciados y que se pueda poner en práctica también dentro del contexto en el que se esté desarrollando. Y que la reflexión se vuelva un hábito, que se esté constantemente revisando en qué se puede mejorar, porque oportunidades de mejora pues siempre van a existir, no solo en la práctica profesional, también dentro de la práctica profesional también se puede tener en cuenta el desarrollo personal, desde trabajar la voz, trabajar la expresión corporal, mejorar en el lenguaje, utilizar un lenguaje acorde a las personas con las que se está trabajando. Bueno, pues ya para ir como resumiendo esta parte de la identidad del rol, Bolívar nos dice que la identidad se construye desde la experiencia y se reinventa desde la reflexión. Para esto tenemos diferentes factores que se deben tener en cuenta. La experiencia como base de la identidad docente, que se construye a través de la práctica. Se aprende mucho más en el quehacer, trabajando con las comunidades, con los estudiantes. A partir de allí, la identidad se reinventa desde la reflexión continua, desde revisar en qué se puede seguir mejorando. De esta manera, el docente transforma y lidera la educación, teniendo en cuenta también que debe ser un ejercicio ético que requiere integridad y
La enseñanza es un ejercicio político que requiere conciencia social, que esa transformación de la educación se tenga en cuenta para mejorar el ambiente, mejorar la, la sociedad, también como un ejercicio emancipador. Y además es un ejercicio humano que requiere empatía para entender al otro, para entender las necesidades con las que cuenta, pues desde luego que es un ejercicio bastante complicado, pero es algo que se requiere para tener una identidad clara, por lo menos en el quehacer del docente. A continuación, pues seguimos con el maestro ignorante. Muchas gracias, Edson. Como lo decía Edson, realmente el ejercicio depende mucho de la reflexión. Y cuando hablamos de un docente del futuro, tanto el presente como el futuro, hablamos de un docente altamente reflexivo, que pueda leer las realidades tanto de sus estudiantes como de su contexto social y a partir de allí proponer, a partir de allí crear y que depende sobre todo de los valores. Realmente son los valores quienes van a guiar ese conocimiento para que haya un impacto positivo, negativo o nulo, si realmente no hay ningún tipo de aplicación. Bueno, a continuación vamos a hablar de el maestro ignorante, este paradigma educativo, y vamos a iniciar por introducir el concepto. ¿De dónde sale este concepto? Entonces, el maestro ignorante parte de concebir una igualdad, una potencia común del aprendizaje. Devuélvete un segundito, Edson, qué pena. Ah, me indicas, por favor. Vale. Entonces, aquí se invita a poner como en igualdad a todas las personas que tienen esa potencia intelectual común, tanto maestro como alumno. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver al maestro no como el transmisor de conocimiento, como el que tiene todo el conocimiento, sino como alguien que está, digamos, en una relación horizontal, como nos lo dijo Edson eh, hace un momento. Bueno, sigamos. ¿De dónde viene ¿De dónde viene el maestro ignorante? Que nos suena un poco contradictorio, ¿no? Un maestro ignorante. Precisamente viene de una experiencia que tuvo Joseph Jacotot, que era un profesor de francés, pero le estaba enseñando a unos estudiantes que hablaban holandés. Ninguno de ellos compartía una lengua, por lo cual fue un reto muy grande para él y se dio cuenta que él no tenía que instruir reglas gramaticales, no tenía que, digamos, gastar tiempo en dar ese tipo de instrucción porque sus estudiantes mismos podían llegar a esos conocimientos por ellos mismos. Entonces se dio cuenta que los estudiantes eran capaces de llegar hasta ese punto del conocimiento por sus mismos medios. Y es allí donde se invita a la autonomía, que los estudiantes mismos puedan llegar desde sus recursos a conocimiento sin depender del maestro. Entonces, seguimos hablando de esta relación horizontal, donde no es el maestro quien da el conocimiento, sino que puede guiar estos procesos de aprendizaje. Entonces ya hablamos cómo se rompe esa jerarquía de poder donde el maestro es quien transmite conocimientos y el alumno es simplemente quien los consume. Bueno, entonces hablamos de la emancipación intelectual, la autonomía y el potencial humano, entendiendo la igualdad de inteligencia, si es que todos los humanos tienen la misma condición, la misma inteligencia, el mismo potencial. Y es desde la autonomía, desde cómo se aborda, desde lo que se fomenta en el salón de clases o en las experiencias diarias, cuando estos estudiantes o cualquier persona, desde su inteligencia, pueden alcanzar su máximo potencial desde la emancipación intelectual. No depender de alguien más, sino con los mismos recursos de su ambiente o que ellos busquen, pueden llegar al conocimiento sin depender de alguien más. Bueno, seguimos hablando de los maestros reflexivos, que es para nosotros una de las claves del maestro del futuro. Seguimos hablando de igualdad de inteligencias, donde el maestro está en igualdad de condiciones que sus estudiantes. Se eliminan las jerarquías de saber
y se considera la igualdad de capacidad de aprendizaje de todos los estudiantes. También se considera como punto fundamental la reflexión profesional para una mejoría en la práctica educativa. Seguido hablamos de la materialidad del conocimiento. Como ya lo había dicho Edson, el saber hacer, la importancia del saber hacer y del para qué educativo. Hablamos de la independencia del medio, que es el medio es independiente del medio de acceso. Hablamos del contenido esencial, que es el núcleo de la lección que va más allá de los objetos físicos y sobre todo la aplicación tangible. Los estudiantes tienen que aprender a hacer, que el conocimiento que estén obteniendo y estén siendo formados, ellos sean capaces de aplicarlo en escenarios reales, así sean conocimientos que estén mediados por las TIC. Tiene que haber un modo en que los estudiantes puedan demostrar de manera tangible ese aprendizaje. Hablamos que el aprendizaje es real cuando es significativo y es significativo cuando hay una aplicación a un contexto real. Seguido a esto hablamos de la pedagogía de la pregunta, que nos recuerda mucho a la filosofía de los niños, cómo la pregunta es un detonador para el pensamiento crítico, cómo desde la pregunta se puede llegar a más conocimiento y sobre todo cuestionar las realidades desde una postura crítica. Bueno, seguido a esto vamos a hablar de la pedagogía de verificación y los pasos. Primero, aprender los conceptos. Segundo, aplicar el conocimiento. Verificar las afirmaciones. Y cuarto, lograr la emancipación. La pedagogía de la prueba. Aquí hablamos básicamente de la evaluación y lo importante también que es el proceso de evaluación y poder evaluar el conocimiento desde exámenes. Finalmente, hablamos del rol de este maestro reflexivo en la emancipación educativa. Hablamos de un maestro adaptable que es capaz de leer las realidades, un maestro innovador que transforma y transforma las realidades a partir de esa lectura, un maestro tradicional que es ese maestro que simplemente eh, transmite información, que es el modelo que estamos dejando atrás porque pues aún en muchas situaciones sucede, y tenemos el maestro emancipador, que es quien fomenta esa autonomía de los estudiantes de desde sus medios poder lograr llegar al conocimiento. Damos inicio a lo que es los nuevos escenarios prácticos de la docencia híbrida y la escuela expandida. Entendemos como el rol multifacético del educador moderno. Podríamos estar hablando de la reconfiguración del maestro como profesional reflexivo en el siglo XXI. Un rol del educador que ha evolucionado más allá de la transmisión de conocimientos. Los maestros deben ser profesionales reflexivos, capaces de examinar críticamente sus prácticas y tomar decisiones para mejorar el aprendizaje. Esto tiene tres etapas. Está el profesional reflexivo, que son maestros como críticos y decisivos. Está la docencia híbrida, que es la implementación de modelos de docencia innovadora, y la escuela expandida. Siguiente, por favor. Tenemos dos conceptos. Tenemos el concepto del rol del maestro como estratega que favorece las condiciones para el aprendizaje, siendo este un catalizador de ambientes donde sus estudiantes experimentarán situaciones de aprendizajes únicas. Tenemos el humanismo digital. La docencia híbrida integra la tecnología de manera humanizada para crear entornos de aprendizaje significativos que promueven el desarrollo integral de los estudiantes. La tecnología es una reflexión pedagógica, participación activa, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Hablando de docencia híbrida, tenemos los pros y los contras. Como pros tenemos un aprendizaje flexible, un entorno cooperativo, un aprendizaje atractivo para nuestros estudiantes, la integración tecnológica y el desarrollo integral. Todo esto como nuevas herramientas para la enseñanza.
Como contra tenemos el desafío tecnológico, que es el aprender a usar estas herramientas, las necesidades de capacitarnos para el uso de las mismas y en algunas ocasiones la desigualdad de acceso a estas nuevas tecnologías. Siguiente, por favor. Tenemos unos factores claves para el éxito del docente. Esas habilidades van desde el dominio técnico hasta el apoyo emocional. No podemos desligar estos dos factores, ya que son fundamentales y son base para que el docente pueda desempeñarse de la mejor manera. Tenemos la colaboración, que es fomentar la interacción entre los estudiantes. Más allá de que trabajemos con tecnologías, no podemos perder la parte humana y que ellos deben de seguir trabajando en conjunto. La adaptabilidad, que es ajustar los planes según las necesidades de los estudiantes. Como lo decíamos anteriormente, la accesibilidad puede ser una dificultad. Debemos tener en cuenta que el uso de las nuevas tecnologías deben ser acordes al contexto en el cual nos encontramos. El desarrollo profesional, comprometerse con la capacitación continua. De esta manera podemos hacer uso de estas herramientas de la forma más adecuada. Herramientas tecnológicas. Son herramientas, plataformas, los recursos digitales, lo cual nos va a ayudar a desempeñar nuestra labor de la mejor manera. Actividades significativas. Hace que el estudiante se sienta atraído por la actividad, que sea más participativo y crítico en nuestras actividades. Evaluación formativa. Las mismas tecnologías nos pueden ayudar a monitorear el progreso y brindar una retroalimentación oportuna. Por último, habilidades socioemocionales. No podemos dejar de lado que hoy en día el apoyo emocional, ese factor es fundamental para el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y por qué no hacer uso de estas herramientas tecnológicas para encontrar estas falencias y poderles dar una solución? Hablamos de percepción del docente en entornos híbridos. Hay diferentes ámbitos para esta percepción. Tenemos en el diseño instruccional, la facilitación del discurso, la retroalimentación individualizada y la claridad en la comunicación. Asimismo, pueden ser factores a favor o en contra. Los estudiantes encuentran en el diseño instruccional baja presencia por parte del docente. En la retroalimentación individualizada, baja presencia. La facilitación del discurso, los estudiantes perciben alta presencia del docente a la hora del discurso, entendiendo que esta herramienta les facilita a ellos expresarse, ya que muchas veces el uso de esta tecnología les sirve como medio para mitigar algunas falencias que tienen cuando son situaciones presencialmente. Siguiente, por favor. Encontramos la escuela expandida, el concepto y los saberes tecnomediados. Redefine el aprendizaje como un proceso ubicuo y tecnomediado, integrando saberes formales e informales, entornos digitales diversos, en que los estudiantes acceden y construyen y experimentan el conocimiento. Partimos de 5 puntos. Transformando la educación con tecnología. Amplía el espacio educativo integrando diversos contextos. Segundo, utiliza herramientas digitales para entornos flexibles e interconectados. Tercero, combina elementos de educación formal e informal. Cuarto, existen conocimientos dispersos adquiridos fuera de instituciones educativas. Y por último, el aprendizaje a través de entornos comunicativos y tecnomediados. Siguiente, por favor. Rol del maestro en la escuela expandida. Hablamos de diferentes situaciones. Por ejemplo, está el aprendizaje basado en proyectos. El docente pasa a ser un guía, un orientador en lo que son resolución de problemas, para que el estudiante mejore su creatividad a través de los proyectos. Autonomía del estudiante. Se busca promover que el aprendizaje sea independiente, que el estudiante explore y a su vez sea guiado por el docente en búsqueda de conocimiento. Tenemos la construcción de comunidad, fomentar la colaboración y el aprendizaje entre estudiantes y educadores. Es muy importante crear este vínculo, ya que si no se hace de la mejor manera, el estudiante va a empezar a hacer uso de estas tecnologías sin su guía, el cual es el docente, y podrían empezar a generar una distorsión del conocimiento. Alfabetización mediática. Capacitar al estudiante para crear y participar activamente con los medios. Flexibilidad pedagógica.
adaptar los métodos de enseñanza para satisfacer diversas necesidades de aprendizaje. Y por último, la integración tecnológica, incorporar herramientas digitales de manera innovadora para el aprendizaje. Siguiente, por favor. Hablamos de la reconfiguración del rol del docente, porque el docente debe cambiar como venía desempeñándose en el aula, en busca de mejorar la calidad de enseñanza. Tenemos la identidad adaptable, fomenta la flexibilidad, integración tecnológica, impulsa la integración efectiva en la tecnología durante la enseñanza, mediación del aprendizaje, facilita una mediación en dicho aprendizaje en los entornos diversos, profesional reflexivo, hace que el docente se dé cuenta en qué puede estar fallando una vez finalice una sesión de clase o ejecute una actividad pedagógica. Compromiso con la emancipación. Por otro lado tenemos los contras, la sobrecarga tecnológica. Si no se maneja de la manera adecuada, puede ser una herramienta que perjudica la tranquilidad del docente. Desafíos de equidad. Plantea el desafío para garantizar la equidad en el acceso a los recursos. Volvemos al punto de entender el contexto en el cual nos encontramos. Necesidad de formación continua. Así como queremos hacer uso de la tecnología, la misma tecnología es cambiante y evoluciona. Debemos estar en constante entrenamiento para el uso de las mismas. Siguiente, por favor. Como conclusiones tenemos generales y específicas. En las generales encontramos el impacto de la modalidad, comprender cómo las modalidades de enseñanza afectan la interacción. Integración tecnológica, incorporar la tecnología para mejorar experiencias de aprendizaje. La emancipación intelectual, ya lo habíamos hablado anteriormente, fomenta el pensamiento crítico y la curiosidad en los estudiantes. La evolución del rol docente, el cambio de la transmisión de conocimiento y la facilitación de habilidades. Y por último, identidad profesional, la naturaleza dinámica y multifacética de la identidad del docente. Siguiente, por favor. En conclusiones específicas, hablamos de la reconfiguración del docente, lo habíamos mencionado anteriormente. El docente debe ser cambiante, al igual que el uso de las tecnologías. Como lo mencionaba la compañera Diana, el maestro ignorante fomenta la curiosidad y el aprendizaje autónomo. La escuela expandida, la educación se extiende más allá de las aulas tradicionales, buscando otros ambientes, logrando que el estudiante genere aceptación e interés por las clases. Identidad profesional docente. Los maestros abrazan sus identidades multifacéticas y emocionales. La docencia híbrida, la cual genera que el docente pueda utilizar sus clases presenciales o a distancia. La presencia de docente digital. Los maestros mejoran la interacción en línea y la colaboración de la misma. Finalizando de esta manera, tenemos este mensaje: la docencia del siglo XXI exige una transformación profunda del rol docente, integrando tecnología, flexibilidad, emancipación intelectual y flexibilidad pedagógica para construir una identidad profesional dinámica que promueva aprendizajes autónomos, colaborativos y contextualizados en entornos híbridos y expandidos. De esta manera, compañeros, pues terminamos nuestra socialización. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, pues también vamos a hablar como de las conclusiones a nivel personal. Pero pues, la pregunta en conclusión de cómo sería la educación del futuro y cuál sería el rol del docente en ese escenario. Desde mi punto de vista, pues, hablando de la identidad, de la educación híbrida, del maestro ignorante, el docente tiene que ser una persona que mantenga su curiosidad para entender las nuevas herramientas, para aplicarlas, para utilizarlas, y utilizar también pues, ese hábito de la reflexión, de conocer cómo está haciendo y desarrollándose en práctica. También tiene que conocerse a sí mismo, tiene que
en saber cuál es su personalidad, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades, que lo que se transmita esté lleno también de su propia humanidad. Con eso pues va a dejar una huella mucho más fuerte en los estudiantes, en las comunidades con las que trabajen. También debe ser una persona que invite a utilizar nuevas herramientas, a que no se limiten las personas a mantener solo su creencia local o sus metodologías que ya están fuertemente arraigadas, sino que a partir de esas creencias, esas herramientas, con las nuevas tecnologías, con el uso de la inteligencia artificial, se pueda llegar mucho más lejos, que se vea la posibilidad de que se abordan algunas temáticas en las que se tiene cierto límite desde la teoría que existe actualmente, y con nuevas herramientas se puede expandir, dependiendo también del contexto en el que se esté desarrollando. Un contexto rural con un buen desarrollo tecnológico seguramente va a poder ser mucho más productivo. Un contexto urbano con conocimiento de las herramientas, con el desarrollo del conocimiento, va también, se va a evidenciar una mejor comunidad, una mejor convivencia dentro de la ciudad, tanto a nivel sociocultural, a nivel de transporte, a nivel de hábitos, que esto también es bastante importante. Entonces, pues, para resumir, es una persona que debe reconocer el contexto, conocer las herramientas, conocerse a sí mismo, y ponerlas al servicio de la comunidad en la que trabaja, manteniendo siempre una actitud de reflexión. Y promover sobre todo en los estudiantes esa actitud de aprender por ellos mismos, de la autonomía y la emancipación, que realmente es lo que se busca fomentar, no depender de una fuente de conocimiento o en esta era de las IAs, no depender de una IA o no estar como en la incertidumbre que si llega algo nuevo, entonces yo no, como docente, no voy a estar a la vanguardia, sino tener siempre una actitud reflexiva y sobre todo de aprendizaje, aprender a aprender y enseñarle a los estudiantes cómo aprender, que realmente es lo que buscamos, que los estudiantes tengan esa autonomía y que logren esa emancipación donde es que no depende de lo que me enseñe el profesor, pero yo con mis propias herramientas puedo lograrlo. Entonces, sobre todo esa reflexión, buscar esa emancipación, esa autonomía desde los estudiantes y sobre todo de pensamiento crítico, desde las preguntas que son el motor y lo que provoca como esos cuestionamientos más profundos de las realidades, de los conocimientos, que no solo son preguntas para entender más, pero para cuestionar sus mismas realidades. Entonces, por ejemplo, la ignorancia, porque el futuro es muy incierto y esa incertidumbre precisamente desde la ignorancia, que la entendemos como esa llave para la emancipación, porque la ignorancia realmente es esa oportunidad de aprender más. Y eso lo logran los estudiantes y nosotros como docentes, entendiendo que no es depender de una fuente de conocimiento, sino de el poder tener las habilidades y la autonomía de buscar y de proponer y de solucionar problemas. Entonces, para mí, ese es uno de los roles importantes de ahora que se debería estar transformando la educación en el futuro, porque el futuro es incierto. Entonces, ese docente seguramente va a ser muy diferente al docente de hoy, pero debe responder de esa manera a escenarios que desconocemos por completo, con preposición, con una lectura profunda de la realidad y sobre todo fomentando en los estudiantes esa autonomía y esa emancipación. De acuerdo. Jesús, ¿tienes algo más para agregar? Sí, claro, me parece muy bien lo que aportan compañeros. Adicional a esto, podríamos hablar de que el docente, siendo este guía para el descubrimiento de nuevos aprendizajes en nuestros niños, no puede dejar de lado que seguimos siendo humanos y a su vez tenemos otro factor que es el factor emocional. Independientemente del área en el cual pertenecemos o del tema que estemos enseñando, debemos trabajar intrínsecamente este tema. ¿Por qué? Porque hoy en día es una falencia que afecta mucho a nuestros estudiantes, a nuestros niños, que es, debemos de pronto
no dejado a un lado, pero sí no se le ha tratado como se debe tratar. En ese orden de ideas, el educador del futuro debe estar preparado tanto como para el uso de las nuevas tecnologías, a evolucionar con ellas, pero a su vez no dejar de lado las problemáticas que hoy por hoy nos aquejan, ¿no? Entonces, el docente del futuro tendrá una tarea muy fundamental, que es lograr esa conexión entre el estudiante, la educación y el uso adecuado de estas herramientas, ¿sí? Porque pues de cierta manera podríamos hablar de que se puede hacer un buen uso de ellas como un mal uso de las mismas y depende del docente cómo guía a este estudiante o a este alumno o a este niño al aprovechamiento de lo mismo, ¿no? Y que sea para bien y no para mal. No sería más, compañeros. ¿Vale? De acuerdo. Sí, recordaba pues también agregar la importancia de la sistematización, de la documentación de los procesos, que siempre se esté escribiendo en diarios de campo y las reflexiones para con el tiempo ir mirando también o uno como docente revisar cómo va siendo su proceso. Seguramente que tiene experiencia, ustedes que tienen bastante experiencia, pues al principio eran unos y ahorita ya van siendo otros dentro de su quehacer profesional. ¿No sería nada más algo más para agregar? ¿O tiene cerrado el micrófono, Diana? Por mi parte, no, señor. Por mi parte, no. ¿Listo? Listo. Bueno, Muchas gracias, Edson. Muchas gracias, Jesús. bueno, muchas gracias a ustedes también, Jesús, Diana, y vamos a dar por finalizada la grabación.